este tema porque pese a que el gobierno echó pie atrás en la compra de la casa del expresidente Salvador Allende, continúa la polémica. La oposición está exigiendo que se asuman las responsabilidades políticas en este error, al haber intentado pagar más de 900 millones de pesos a los propietarios de esta vivienda, entre quienes figuran la ministra de Defensa Maya Fernández. Hecho que vulnera el artículo 37 de la Constitución, que impide a los ministros celebrar contratos con el Estado. Para profundizar en este tema, tomamos contacto con el diputado Gustavo Benavente, también jefe de bancada de la UDI. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Agustina, y un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. A ver, diputado, ya lo escuchábamos en la introducción. Acá hay varias personas que están involucradas. Una de ellas, por supuesto, la ministra de Defensa, Maya Fernández. Pero, sin embargo, la responsabilidad, a juicio de ustedes, es quien recae en diferentes autoridades, como podría ser la ministra de Bienes Nacionales, porque también estaría implicado, por ejemplo, Contraloría o los mismos asesores de la moneda. A ver, efectivamente acá hay un sinnúmero de personas involucradas. Por de pronto, obviamente, el gobierno, podríamos decir que el gobierno casi en su conjunto, en el sentido de que también se utiliza y es costumbre, por lo menos, lo que vimos en la prensa en el gobierno anterior, en que todo decreto que va a firmar el presidente, primero es analizado también por la Secretaría General de la Presidencia. Es decir, se recopilan los antecedentes y se envía para la firma del presidente ya con un visto bueno, lo que implica haber revisado los antecedentes necesarios para que el presidente estampe tranquilamente su firma en un decreto. Entonces aquí tenemos también, bueno, por de pronto la ministra de Bienes Nacionales sin duda tiene una responsabilidad enorme en esto. Aquí uno no entiende cómo ellos empiezan a avanzar en la adquisición de una compra. En noviembre se firma el decreto presidencial para autorizar la compra, digamos, y ellos empiezan a avanzar sin haber por lo menos revisado la norma constitucional. Si esta norma constitucional, no hay que ser un acabado jurista para darse cuenta que la ministra de Defensa estaba absolutamente inhabilitada para celebrar contratos con el Estado, en este caso un contrato de compraventa. Por otra parte, la ministra de Defensa también tiene una enorme responsabilidad que creo que, además, todas estas responsabilidades no terminan aquí con que el gobierno se haya desistido de la compra. Nosotros vamos a seguir indagando ¿qué pasó con esta operación? ¿Cuánto se avanzó? Aquí se ha dicho en varios portales de prensa de que sí se firmaron los contratos. Entonces la verdad es que vamos a indagar en eso, porque si los contratos sí se firmaron y en definitiva lo que desistió el gobierno al final era de pagar el precio solamente, ya con la sola firma, con la sola celebración de un contrato, hay responsabilidades políticas graves y que hay que hacerlas valer. Diputado, y en ese sentido la UDI, su partido, ha sido una de las voces más duras pidiendo la salida precisamente de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. ¿Siguen solicitando esa renuncia? Y también, en el caso de que esta renuncia no se dé, ¿cuáles son las herramientas que, por ejemplo, evalúan tomar o utilizar? A ver, efectivamente, nosotros hemos solicitado la renuncia porque creemos que una ministra con esa tan poca rigurosidad para revisar los antecedentes que se requieren para la adquisición o que se requerían para la adquisición de este inmueble, no está preparada para estar a cargo de un ministerio. Y además, lo otro es más grave aún, que lo estaba haciendo saltándose normas constitucionales. Y en consecuencia una ministra no está preparada, que no está preparada para estar a cargo de un ministerio, y en segundo lugar una ministra que se salta normas constitucionales para llevar a cabo una operación. Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo. Obviamente el presidente es el único que tiene la facultad de remover a los ministros, pero... ¿Y una interpelación, diputado, o una acusación constitucional está sobre la mesa? Mire, hay múltiples herramientas fiscalizadoras que nos otorga la Constitución. La acusación constitucional, sin duda, es una de ellas. Es la más grave, pero también nosotros podemos, primero, por de pronto también hemos recurrido a Contraloría para que nos determine, primero, hay temas de sobreprecio y también si la operación
¿es legal o no? Porque lo que autorizó Contraloría fue la adquisición del inmueble, pero no los detalles, sin conocer los detalles de la operación. Entonces nosotros le estamos preguntando a Contraloría, bueno, algo que ya sabemos, pero que de todas maneras Contraloría se pronuncie sobre esta vulneración de normas constitucionales. Entonces nosotros creemos que, y también nos descartamos también quizá anunciar una comisión o buscar la creación de una comisión investigadora. Nosotros creemos que esta operación también puede envolver algunos aspectos que la ciudadanía no conoce y que es necesario que los conozca. Así que la herramienta fiscalizadora no se ha descartado ninguna. Por de pronto nosotros estamos pidiendo la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, pero como le dije anteriormente, hay antecedentes que aún no conocemos y que de llegarse a conocer o de llegar a ser efectivos, vamos a seguir haciendo valer todas las responsabilidades políticas que sea necesario hacer. En el caso, por ejemplo, lo que yo le indicaba, si los contratos se firmaron, sí, creo que la ministra Maya Fernández está en una posición muy incómoda, por decirlo de la manera más suave. Sí, eso le quería preguntar. Estas responsabilidades de las cuales usted habla, dos cosas. Uno, ¿las ha conversado también con sus partidos socios de Chile Vamos? Y la segunda es si recaerían tanto en la ministra de Bienes Nacionales como también en la ministra de Defensa, bajo diferentes argumentos claramente. Efectivamente, bueno, con Chile Vamos lo hemos conversado y vamos también a efectuar acciones coordinadas y no descartamos que sea con toda la oposición, desde social cristiano hasta demócrata. No descartamos que haya un frente opositor aquí para hacer valer responsabilidades. Contra ambas ministras. Contra ambas ministras, sin duda. Lo que pasa es que, a ver, todos los antecedentes que vayan apareciendo se van a hacer valer las responsabilidades políticas que lo amerite. Y si ello implica solicitar la inhabilidad al Tribunal Constitucional de la ministra Maya Fernández, bueno, habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo. En ese caso, incluso más, la ley le otorga acción popular a cualquier persona para hacer valer esta inhabilidad por esta causal de un ministro de Estado. Es decir, cualquier persona hoy día, estando acreditado que la ministra Maya Fernández celebró un contrato con el Estado, puede recurrir al Tribunal Constitucional solicitando la inhabilidad y cesación del cargo de ministro de la ministra Maya Fernández. Diputado, el mismo presidente Gabriel Boric decía el viernes pasado de que nadie buscaba hacer un negocio o enriquecerse a raíz del Estado. ¿Usted cree que esta compra tuvo como fin más un gusto ideológico, por ejemplo? ¿Lo han planteado incluso dentro de su mismo partido, de la misma oposición? Mire, esto efectivamente, a ver, en primer lugar, sí, hay un gusto ideológico, sin duda. Además, aquí se está adquiriendo, a ver, yo ya lo dije, también se está adquiriendo la Casa de Salvador Allende, que no es una figura que genere unión en los chilenos. Al contrario, divide a los chilenos, los sigue dividiendo. Y en segundo lugar, lo que dijo el presidente aquí, yo no estoy tan de acuerdo, digamos, si es cosa de ver los números. Nadie se hace pobre con la cifra en la cual se está vendiendo el inmueble, digamos. Son casi 1.000 millones de pesos. Entonces, aquí yo discrepo del presidente. Sin duda que aquí habían personas que se estaban enriqueciendo. Quedará por ver si era de manera lícita o ilícita. Pero sí hay personas que se estaban enriqueciendo. Yo creo que estaremos de acuerdo que nadie se empobrece cuando le pagan casi 1.000 millones por un inmueble. Entonces la verdad es que discrepo también del presidente yo en esa materia. Y por último, el presidente además también discrepo en que el presidente como que le traslada también un poco la responsabilidad a la familia Allende, cuando acto seguido las declaraciones que usted señala, él dice algo como que la ministra Maya Fernández no tiene ninguna responsabilidad en esto, cuando en realidad, de una otra manera, la principal responsabilidad es de su gobierno, dentro del cual también está la ministra Maya Fernández. Pero aquí como que el presidente se desliga del tema y lo traslada solamente a la familia Allende. Entonces aquí el presidente también quizás está revelando algo característico de lo que es su gobierno. Yo diría una forma un poquito adolescente de gobernar, en el sentido de que nadie asume ninguna
responsabilidad cuando incurre en errores o en ilegalidades. Y en ese sentido, diputado, ¿cuál es la responsabilidad, por ejemplo, de la senadora Isabel Allende, quien también se llevaría un beneficio de este monto y que también estaría incumpliendo uno de los artículos? Bueno, efectivamente, por eso digo, si aquí hay responsabilidades, hay que hacerlas valer todas ellas. Y también la norma constitucional prohíbe a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado. Y si la senadora Allende también era o es propietaria del inmueble que se pretendía adquirir y celebró algún contrato con el Estado, bueno, habrá que hacerla valer. Si aquí nadie está por sobre la ley, digamos. Diputado, ¿qué pasa, por ejemplo, si lo llevó al caso de la casa del expresidente también Patricio Aylwin? Porque finalmente estas dos compras se estaban haciendo en paralela. ¿Hay una diferencia entre una u otra o ninguna de las dos se debiesen haber comprado en este momento? A ver, desde el punto de vista formal y constitucional, claramente hay diferencias, digamos. El inmueble del expresidente Patricio Aylwin no pertenece a ningún ministro de Estado ni a ningún parlamentario, por tanto no le impide contratar con el Estado. Eso como primer punto, digamos, eso es claro. Ahora, respecto de la compra del inmueble del expresidente Patricio Aylwin, mire, yo creo que el expresidente Patricio Aylwin, por último, su memoria histórica puede tener a lo mejor alguna diferencia con Salvador Allende. El presidente Patricio Aylwin, el expresidente Patricio Aylwin fue el primer presidente después del gobierno militar, después el primero ya en el retorno total a la democracia, y en consecuencia a él le tocó también buscar de una u otra manera aunar los espíritus en Chile. Entonces yo creo que hay una cierta diferencia. No me he preocupado, la verdad que no he revisado los detalles de la adquisición del inmueble de la casa del expresidente Patricio Aylwin. Sin duda que los vamos a revisar porque también, como digo, no me parece, no aplico la misma disposición en el caso del inmueble de Salvador Allende, pero también de todas maneras nos corresponde revisar los montos porque hay recursos públicos involucrados y hay que ver que no se esté pagando a lo mejor un sobreprecio injustificado. Diputado, para ir cerrando, durante las próximas horas el presidente Gabriel Boric tiene una actividad que se llama Chile merece mejores pensiones, en donde claramente recurre a su capital político, llevando no solamente en esta actividad que en la que va a participar la expresidenta Michelle Bachelet, sino también, por ejemplo, el alcalde mejor evaluado del Frente Amplio, Tomás Bodanovich. ¿Cómo evalúa usted esta actividad que va a encabezar el presidente Gabriel Boric cuando la reforma de pensiones sigue en su tramitación, no se ha logrado llegar a acuerdo y pues se mantiene en el Senado? De hecho, hay dudas de que se pueda cumplir con el acuerdo de que avance a la Cámara antes de que termine el periodo legislativo. Mire, en el tema de la reforma de pensiones, yo creo que aquí está claro quién en definitiva está impidiendo que se avance en un acuerdo que sea beneficioso para los chilenos. Yo, en primer lugar, quiero decirle que yo valoro que se llegue a un acuerdo, pero no a cualquier acuerdo. Esto no es un acuerditis, ¿no es cierto? Sino que sea un acuerdo razonable que de una u otra manera garantice que los trabajadores van a seguir siendo dueños de sus fondos, que los fondos van a estar en sus cuentas y podamos corregir también algunos aspectos del sistema, como es igualar las pensiones entre hombres y mujeres. Pero aquí lo que está claro es que quienes han bombardeado lo que se ha conversado hasta el momento en materia de la reforma de pensiones ha sido la izquierda. Entonces el presidente tiene que, de una u otra manera, eso lo interpreto como tratar de alinear a una coalición que no está conforme con algunos aspectos que se han conversado. Ya vimos al Partido Comunista que está totalmente dividido y ayer el presidente Carmona reafirmó que ellos no están dispuestos a cualquier acuerdo para ellos en la reforma de pensiones. Hemos visto el Partido Socialista que también está bastante disconforme. Entonces yo creo que el presidente está haciendo quizás el último esfuerzo por tratar de reordenar a su coalición con la aparición de estas figuras. Perfecto. Diputado Gustavo Benavente, jefe de bancada de la UDI, muchas gracias por su tiempo y por responder varias temáticas que estaban pendientes. Que tenga buen día. Muchas gracias a usted, Agustina, y nuevamente un saludo a quienes nos ven y nos escuchan en esta mañana harto calurosa.
Gracias. Gracias.